¿Alguna vez te has preguntado por qué casi ningún médico dedica unos minutos a hablarte de los alimentos que realmente pueden ayudar a tus riñones? La respuesta puede sorprenderte. La mayoría de las consultas duran apenas unos minutos. Hay tiempo para revisar análisis, ajustar medicamentos y programar la siguiente cita. Pero casi nunca queda espacio para explicar que decisiones diarias, incluso las más pequeñas, pueden aliviar el trabajo que hacen tus riñones las 24 horas del día. Y esa conversación, aunque parece sencilla, puede marcar una gran diferencia. Durante más de 2 décadas trabajando en medicina interna, he visto a cientos de personas mayores de 60 años llegar con la misma preocupación. Cada nuevo análisis mostraba un aumento gradual de la creatinina, y muchos pensaban que ya no había nada que pudieran hacer. Pero eso no es completamente cierto. Hoy quiero mostrarte 5 alimentos fáciles de encontrar en cualquier supermercado que, cuando se consumen de la manera correcta, pueden convertirse en aliados para cuidar la función de tus riñones. No solo descubrirás por qué estos alimentos son especiales. También aprenderás cuál es la forma adecuada de prepararlos, qué errores comete la mayoría de las personas sin darse cuenta y por qué algunos hábitos aparentemente inofensivos pueden hacer que los riñones trabajen mucho más de lo necesario. Y te adelanto algo. Uno de los alimentos que veremos hacia el final suele sorprender incluso a profesionales de la salud que no siguen de cerca las investigaciones más recientes sobre nutrición renal. Así que vale la pena quedarse hasta el final. Antes de continuar, quiero ser completamente honesto contigo. En Internet abundan las promesas exageradas. No voy a decirte que estos alimentos curan la enfermedad renal, regeneran los riñones o eliminan años de daño acumulado, porque eso simplemente no sería cierto. Lo que sí muestran numerosos estudios es que una alimentación adecuada puede reducir parte de la carga diaria que soportan los riñones. Y cuando un órgano trabaja con menos esfuerzo, tiene más posibilidades de conservar su función durante más tiempo. No estoy intentando venderte ningún producto. Todo lo que veremos está basado en principios de fisiología y en recomendaciones de especialistas en salud renal y nutrición clínica. Este video está pensado especialmente para ti si alguno de estos casos te resulta familiar. Tu creatinina ha comenzado a subir poco a poco. Tu médico mencionó enfermedad renal en etapa 3 o incluso etapa 4. Te levantas varias veces durante la noche para ir al baño. O simplemente quieres cuidar tus riñones antes de que aparezcan problemas mayores. Si ese es tu caso, presta mucha atención. Porque antes de hablar del primer alimento, hay algo que necesitas comprender. Una vez que entiendas cómo funciona realmente la creatinina, cada recomendación tendrá mucho más sentido. ¿Qué es realmente la creatinina? Muchas personas creen que la creatinina es una enfermedad. No lo es. La creatinina es un producto de desecho que el cuerpo genera de forma natural. Cada vez que tus músculos producen energía para caminar, levantarte de una silla o incluso respirar, utilizan una sustancia llamada creatina. Como resultado de ese proceso aparece la creatinina. En una persona con riñones sanos, esta sustancia pasa a la sangre y es eliminada continuamente mediante millones de pequeños filtros microscópicos llamados nefronas. Gracias a ese sistema, los niveles de creatinina permanecen estables. El problema comienza cuando esos filtros empiezan a dañarse. Con los años, la presión arterial elevada, la diabetes, el envejecimiento y la enfermedad renal crónica pueden hacer que las nefronas pierdan parte de su capacidad para filtrar la sangre. Entonces ocurre algo muy sencillo. El cuerpo sigue produciendo creatinina todos los días. Pero los riñones ya no consiguen eliminarla con la misma rapidez. Como consecuencia, la creatinina empieza a acumularse en la sangre y los análisis muestran cifras cada vez más altas. Sin embargo, aquí es donde la mayoría de las personas recibe una información incompleta. Ese número no solo refleja el daño que ya existe. También puede verse influido por la cantidad de trabajo que obligamos a realizar a los riñones cada día.
Y precisamente ahí es donde la alimentación cobra importancia. Los 5 alimentos que veremos a continuación buscan actuar sobre 2 objetivos muy claros. El primero es reducir la cantidad de sustancias que los riñones necesitan filtrar. El segundo es ayudar a disminuir algunos de los procesos inflamatorios que, con el tiempo, continúan dañando esos pequeños filtros. Y ahora sí. Comencemos con el primer alimento. Créeme, probablemente no sea el que estás imaginando. Ahora viene la primera sorpresa. Cuando pregunto a mis pacientes cuál creen que es una fruta recomendable para cuidar los riñones, casi siempre escucho las mismas respuestas. Manzanas, peras o quizá arándanos. Pero muy pocas personas mencionan las uvas rojas. Y, sin embargo, pueden convertirse en una excelente opción para muchas personas con enfermedad renal en etapas tempranas, siempre que su médico o dietista no haya indicado una restricción específica. ¿Por qué? Porque no todo depende del azúcar. Eso suele ser lo primero que preocupa. Doctor, ¿cómo voy a comer uvas si contienen azúcar? Es una pregunta completamente válida. La respuesta está en mirar el alimento completo y no solamente un nutriente aislado. Las uvas rojas contienen compuestos vegetales naturales, entre ellos el resveratrol y diferentes flavonoides, que han despertado el interés de los investigadores por su posible papel en la protección frente al estrés oxidativo. ¿Y qué significa eso en palabras sencillas? Cada día, las células de nuestro cuerpo producen pequeñas moléculas inestables conocidas como radicales libres. Cuando estas moléculas aumentan más de lo normal, pueden favorecer un proceso llamado estrés oxidativo. Con el paso del tiempo, ese ambiente puede contribuir al deterioro de muchos tejidos, incluidos los riñones. Los antioxidantes presentes de forma natural en algunos alimentos ayudan al organismo a mantener un mejor equilibrio frente a ese proceso. No hacen milagros, pero sí forman parte de un patrón de alimentación que favorece la salud general. Además, las uvas rojas ofrecen otra ventaja interesante. En comparación con otras frutas populares, contienen una cantidad relativamente moderada de potasio por porción, algo importante para muchas personas con enfermedad renal que necesitan controlar este mineral. Eso no significa que cualquiera pueda comer cantidades ilimitadas. La clave siempre está en la porción. Para la mayoría de las personas, una ración aproximada de media taza, unas 15 o 20 uvas, suele ser suficiente como refrigerio. Otro detalle que muchas personas desconocen es que resulta mejor comer la fruta entera. Al preparar jugo, gran parte de la fibra desaparece y el azúcar llega mucho más rápido al organismo. La fruta completa produce mayor sensación de saciedad y ayuda a que la absorción sea más gradual. Si quieres obtener un beneficio aún mayor, puedes combinar esa porción de uvas con una pequeña cantidad de proteína saludable, como unas pocas nueces sin sal o un trozo pequeño de queso bajo en sodio, siempre siguiendo las recomendaciones de tu profesional de salud. Esa combinación ayuda a crear un refrigerio más equilibrado y mantiene la energía durante más tiempo. Pero aquí aparece un error que veo con bastante frecuencia. Muchas personas sustituyen las uvas frescas por pasas pensando que son exactamente lo mismo. En realidad, no lo son. Al deshidratarse, los nutrientes y los minerales quedan mucho más concentrados. Por eso, una pequeña cantidad de pasas puede aportar bastante más potasio y azúcar que una porción equivalente de uvas frescas. Es un cambio que parece pequeño, pero puede marcar una diferencia importante para quien necesita controlar su alimentación. Y aún queda otra recomendación que suele sorprender. Si tienes la posibilidad de elegir, las uvas rojas suelen aportar una mayor cantidad de pigmentos naturales beneficiosos que las variedades verdes. Esos compuestos son precisamente los que han llamado la atención de numerosos estudios científicos. Sin embargo, aunque elegir la fruta correcta es importante, existe otro alimento que puede influir todavía más en el esfuerzo diario que realizan tus riñones.
Y lo curioso es que durante años muchas personas lo evitaron por un motivo que hoy merece una explicación mucho más completa. Hablaremos de él a continuación. Hasta ahora hemos hablado de una fruta que muchas personas subestiman. Pero ahora llegamos a un tema que genera todavía más confusión. La proteína. Durante años, miles de personas con enfermedad renal recibieron un consejo muy simple: coman menos proteína. Aunque esa recomendación puede ser adecuada en algunos casos específicos, muchas personas la interpretan de la manera equivocada. El resultado es preocupante. Empiezan a evitar casi todos los alimentos ricos en proteínas sin saber que, con el paso de los meses, también pueden perder algo igual de importante: la masa muscular. Y después de los 60 años, conservar el músculo no es solo una cuestión de fuerza. También significa mantener el equilibrio, caminar con seguridad, levantarse de una silla sin ayuda y reducir el riesgo de caídas. Por eso la verdadera pregunta no es únicamente cuánta proteína consumir, sino qué tipo de proteína elegir. Aquí es donde aparece uno de los alimentos más recomendados por muchos especialistas en nutrición renal: las claras de huevo. A diferencia de muchas otras fuentes de proteína, las claras contienen proteínas de alta calidad que el organismo aprovecha de forma muy eficiente. Eso significa que una mayor parte de esa proteína puede utilizarse para mantener los tejidos del cuerpo y una menor parte termina convirtiéndose en productos de desecho que los riñones deben eliminar. Otro aspecto importante es que las claras prácticamente no contienen la mayor parte del fósforo presente en la yema. ¿Por qué importa esto? Porque cuando la función renal disminuye, el exceso de fósforo puede acumularse en la sangre y afectar tanto a los huesos como a los vasos sanguíneos. Por eso, en muchas personas con enfermedad renal, controlar este mineral forma parte del tratamiento nutricional. Ahora bien, eso no significa que todo el mundo deba eliminar las yemas. Las necesidades cambian según la etapa de la enfermedad, los análisis y las recomendaciones del especialista que sigue cada caso. Lo importante es entender que una alimentación adecuada no consiste en eliminar alimentos por miedo. Consiste en elegir mejor. Si decides incluir claras de huevo, una forma sencilla de prepararlas es cocinarlas con un poco de aceite de oliva y añadir hierbas aromáticas como perejil, cebollino u orégano para dar sabor sin depender del exceso de sal. Los pequeños cambios repetidos cada día suelen tener más impacto que intentar transformar toda la alimentación de un solo golpe. Pero hay algo todavía más sorprendente. Existe un alimento que muchas personas con enfermedad renal llevan años evitando porque creen que está completamente prohibido. Y, sin embargo, cuando se prepara correctamente, la historia puede ser muy diferente. Ese alimento es probablemente el que más sorprenderá en todo este video. La historia de un paciente que cambió su forma de ver la enfermedad renal. Antes de hablar del siguiente alimento, quiero contarte una historia. No porque una sola historia pueda reemplazar la ciencia, sino porque, a veces, una experiencia real explica mejor que cualquier gráfico por qué los pequeños cambios diarios sí importan. Hace algún tiempo conocí a un paciente al que llamaré Miguel. Tenía 69 años. Llevaba varios años viviendo con enfermedad renal crónica y, aunque seguía todas las indicaciones médicas, cada vez que recibía los resultados de sus análisis sentía la misma angustia. Lo primero que hacía era buscar el valor de la creatinina. Si el número subía unas décimas, toda la semana quedaba marcada por la preocupación. Y si permanecía estable, respiraba aliviado hasta el siguiente análisis. Un día me hizo una pregunta que probablemente muchos de ustedes también se han hecho. Doctor, ¿de verdad hay algo que yo pueda hacer en casa, o todo depende únicamente de los medicamentos? Fue una pregunta sencilla, pero también una de las más importantes. Porque muchas personas sienten que, después del diagnóstico, ya no tienen ningún control sobre lo que ocurrirá. Y esa sensación de impotencia puede ser tan difícil como la propia enfermedad. Le respondí algo que nunca olvidó.
Los medicamentos son fundamentales. Pero las decisiones que tomas cada día también cuentan. No cambian el pasado. No eliminan el daño que ya existe. Pero pueden influir en la carga de trabajo que soportan tus riñones a partir de hoy. Miguel comenzó con cambios muy pequeños. No intentó transformar toda su alimentación de un día para otro. Simplemente empezó a planificar mejor sus refrigerios, redujo el consumo de productos ultraprocesados y aprendió a leer las etiquetas de los alimentos antes de comprarlos. Al principio parecía un esfuerzo insignificante. Pero después de varias semanas ocurrió algo interesante. No solo se sentía con más energía. También había dejado de depender de esos snacks cargados de sodio que antes comía casi todos los días. Y ahí entendió algo que muchas personas descubren demasiado tarde. El verdadero enemigo no suele ser un alimento aislado. Con frecuencia son los pequeños hábitos que repetimos durante años sin prestarles atención. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es uno de los mayores mitos sobre la enfermedad renal? Muchas personas creen que, una vez que aparece, prácticamente todos los alimentos ricos en nutrientes deben desaparecer del plato. Pero eso no siempre es cierto. La realidad es mucho más compleja. En muchos casos, el problema no está únicamente en qué alimento eliges, sino en la cantidad, la frecuencia y la forma de prepararlo. Y precisamente el siguiente alimento demuestra perfectamente esa idea. Durante años, miles de personas lo eliminaron por completo porque escucharon que era malo para los riñones. Sin embargo, cuando se prepara correctamente y se consume en las porciones adecuadas, puede formar parte de la alimentación de muchas personas con enfermedad renal, siempre bajo la orientación de su médico o dietista. Y lo más sorprendente, no es un alimento exótico. Seguramente ya está en tu cocina. En la siguiente parte descubrirás cuál es y por qué ha generado tanta confusión durante décadas. Ahora sí. Ha llegado el momento de hablar de uno de los alimentos más incomprendidos cuando se trata de la salud renal. La papa. Sí, has oído bien. Durante años, muchas personas dejaron de comerla apenas recibieron el diagnóstico de enfermedad renal. Pensaban que era un alimento completamente prohibido. Pero la realidad es mucho más interesante. No es la papa en sí el problema. El verdadero problema es cómo se prepara. Y esa diferencia puede cambiar por completo la conversación. Las papas contienen una cantidad importante de potasio, un mineral que el organismo necesita para que los músculos y el corazón funcionen correctamente. Sin embargo, cuando los riñones ya no filtran con la misma eficiencia, el exceso de potasio puede acumularse en la sangre. Por eso muchos profesionales recomiendan controlar su consumo. Pero aquí aparece un detalle que muy pocas personas conocen. El potasio tiene una característica muy especial. Es soluble en agua. Eso significa que una parte puede reducirse mediante una preparación adecuada antes de llevar la papa al plato. No se trata de un truco milagroso. Es simplemente una técnica culinaria utilizada desde hace muchos años en nutrición renal. El proceso es sencillo. Primero se pela la papa. Después se corta en láminas o cubos pequeños para aumentar la superficie de contacto con el agua. Luego se deja en remojo durante varias horas, cambiando el agua al menos una vez. Finalmente se cocina en agua limpia. Este procedimiento puede disminuir parte del contenido de potasio, aunque nunca lo elimina por completo. Por eso sigue siendo importante respetar las porciones recomendadas por el médico o el dietista. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Muchas personas escuchan esta información y piensan: entonces puedo comer toda la papa que quiera. Y la respuesta es no. La nutrición renal nunca funciona de esa manera. Lo que realmente marca la diferencia es el equilibrio. Una porción adecuada, preparada correctamente y dentro de un plan de alimentación personalizado,
Es muy distinta a consumir grandes cantidades varias veces por semana. Otro error frecuente es creer que cualquier método de cocción produce el mismo resultado. No es así. Preparar una papa directamente en el microondas o al horno no reduce el potasio de la misma manera que el procedimiento de remojo seguido de cocción en agua. Son pequeños detalles que muchas veces nadie explica durante una consulta médica, pero que pueden ayudar a tomar decisiones más informadas. Y hay algo más. Cuando una persona siente que todos sus alimentos favoritos han sido prohibidos, mantener una alimentación saludable se vuelve mucho más difícil. En cambio, aprender qué opciones pueden adaptarse a su situación hace que el cambio sea mucho más sostenible. Porque cuidar los riñones no significa vivir con miedo a la comida. Significa entender cómo elegir mejor. Pero todavía no hemos llegado al alimento que más sorprende a la mayoría de las personas. De hecho, el siguiente suele generar dudas incluso entre quienes llevan años intentando cuidar su alimentación. Y cuando conozcas la razón, probablemente empezarás a mirar ese alimento con otros ojos. Hasta ahora hemos hablado de alimentos que muchas personas conocen. Pero el siguiente suele sorprender incluso a quienes llevan años intentando seguir una dieta saludable. No porque sea un alimento nuevo, sino porque casi nadie lo asocia con el cuidado de los riñones. Estoy hablando de la coliflor. Y antes de que cambies de video pensando que ya sabes todo sobre ella, espera un momento. Porque lo realmente interesante no está en su sabor. Está en lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando forma parte de una alimentación equilibrada. La mayoría de las personas conoce la coliflor únicamente como una verdura baja en calorías. Pero eso es solo una pequeña parte de la historia. También aporta vitamina C, folato y fibra, nutrientes que ayudan al funcionamiento normal del organismo y que pueden formar parte de una alimentación saludable para muchas personas con enfermedad renal, siempre siguiendo las recomendaciones de su equipo médico. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los investigadores son ciertos compuestos naturales presentes en las verduras crucíferas. La coliflor pertenece a la misma familia que el brócoli, el repollo y las coles de Bruselas. Estas verduras contienen sustancias vegetales que están siendo estudiadas por su posible papel en los procesos relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo. ¿Significa eso que la coliflor puede curar los riñones? No. Y es importante decirlo con total claridad. Ningún alimento, por sí solo, puede revertir una enfermedad renal crónica. Pero cuando una persona mantiene una alimentación rica en verduras adecuadas para su situación, controla la presión arterial, sigue el tratamiento médico y mantiene buenos hábitos de vida, todos esos factores trabajan en conjunto. Es precisamente esa combinación la que puede marcar una diferencia con el paso del tiempo. Ahora bien, existe otro motivo por el que muchas personas disfrutan incorporando coliflor a sus comidas. Es increíblemente versátil. Puedes cocinarla al vapor, asarla en el horno con un poco de aceite de oliva y hierbas aromáticas, preparar un puré ligero, o incluso transformarla en una alternativa al arroz rallándola finamente y cocinándola durante unos minutos. De esa manera consigues un plato abundante, sabroso y fácil de adaptar a muchas recetas. Pero aquí aparece un error bastante frecuente. Muchas personas compran verduras congeladas cubiertas con salsas preparadas porque creen que son igual de saludables. El problema es que algunas de esas presentaciones contienen grandes cantidades de sodio y otros ingredientes que no siempre son la mejor opción para quienes necesitan cuidar la función renal. Por eso vale la pena dedicar unos segundos a leer la etiqueta antes de comprar. A veces, una elección aparentemente pequeña puede marcar una diferencia importante cuando se repite semana tras semana. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras que elegir un alimento que casi todo el mundo considera prohibido para las personas con enfermedad renal, ¿cuál sería? Muchos responderían inmediatamente: los frutos secos. Y es comprensible.
Durante años se recomendó evitarlos casi por completo. Sin embargo, las investigaciones más recientes muestran que no todos son iguales. Hay uno en particular que destaca por un perfil nutricional muy diferente al de la mayoría. Y cuando conozcas cuál es, probablemente entenderás por qué algunos especialistas han empezado a hablar de él de una forma completamente distinta. Eso es exactamente lo que veremos en la siguiente parte. Si alguna vez te dijeron que debías eliminar todos los frutos secos de tu alimentación por culpa de la enfermedad renal, no eres el único. Durante mucho tiempo, esa fue una recomendación muy común. Y tenía una explicación. Muchos frutos secos contienen cantidades elevadas de potasio y fósforo, dos minerales que algunas personas con enfermedad renal necesitan controlar cuidadosamente. Pero aquí aparece un detalle que suele pasarse por alto. No todos los frutos secos tienen la misma composición nutricional. Y cuando los metemos a todos en el mismo grupo, podemos perder opciones que, en determinadas circunstancias, podrían formar parte de una alimentación equilibrada. Uno de los ejemplos más interesantes son las nueces de macadamia. Aunque no son un alimento mágico ni indispensable, presentan un perfil diferente al de muchos otros frutos secos. Además, destacan por su contenido de grasas monoinsaturadas, las mismas que encontramos en alimentos tan conocidos como el aceite de oliva virgen extra. ¿Y por qué es importante hablar de estas grasas? Porque cuando pensamos en la enfermedad renal, muchas veces olvidamos otro órgano que trabaja estrechamente con los riñones: el corazón. Los riñones y el sistema cardiovascular están profundamente conectados. Cuando los vasos sanguíneos pierden elasticidad o se dañan con el tiempo, no solo el corazón sufre las consecuencias. También disminuye la calidad del flujo sanguíneo que llega a los riñones. Y unos riñones que reciben menos sangre también tienen más dificultades para realizar su trabajo de filtración. Por eso, muchos especialistas insisten en que cuidar la salud cardiovascular también forma parte del cuidado renal. No son dos objetivos diferentes. Son dos piezas del mismo rompecabezas. Ahora bien, eso no significa que debas comer un paquete entero de macadamias mientras ves televisión. Todo lo contrario. Son un alimento con una alta densidad energética. Una pequeña porción suele ser suficiente para disfrutar de sus beneficios dentro de un plan de alimentación equilibrado. De hecho, muchas personas descubren que una cantidad moderada resulta mucho más saciante que otros snacks ultraprocesados cargados de sal, azúcar y grasas de baja calidad. Y precisamente ahí está una de sus mayores ventajas. Cuando un refrigerio realmente satisface el apetito, es menos probable terminar buscando galletas, papas fritas o productos altamente procesados unas horas después. Ese cambio, repetido día tras día, puede tener un impacto mucho mayor del que la mayoría imagina. Pero hay algo que nunca debes olvidar. Incluso los alimentos saludables pueden dejar de ser una buena elección cuando las porciones son excesivas. La moderación sigue siendo la regla más importante. Y si tu médico o tu dietista te ha indicado restricciones específicas de potasio, fósforo o calorías, esas recomendaciones siempre deben tener prioridad. Ahora quiero compartir contigo una estrategia muy sencilla que muchos pacientes encuentran útil. En lugar de improvisar cada vez que aparece el hambre, prepara tus refrigerios con antelación. Dedica unos minutos 1 o 2 veces por semana para organizar pequeñas porciones. Así evitarás tomar decisiones impulsivas cuando tengas prisa o mucho apetito. Puede parecer un cambio pequeño, pero, con el tiempo, esos pequeños hábitos suelen ser los que producen los resultados más duraderos. Y precisamente eso me recuerda a una conversación que tuve con un paciente hace algunos meses. Lo que me dijo cambió por completo la forma en que explico este tema. Porque entendí que el mayor problema no era la falta de información. Era la sensación de que ya era demasiado tarde para hacer algo. En la siguiente parte quiero contarte esa historia.
Creo que podría hacerte ver la enfermedad renal desde una perspectiva completamente diferente. Antes de terminar, quiero compartir contigo una historia que nunca he olvidado. No porque sea extraordinaria, sino porque refleja exactamente lo que viven miles de personas todos los días. Hace algunos años conocí a un hombre al que llamaré Antonio. Tenía 71 años. Llevaba varios años controlando la presión arterial y la diabetes, pero sus análisis seguían mostrando un deterioro lento de la función renal. Cada vez que llegaba a la consulta hacía la misma pregunta. Doctor, mis riñones van a seguir empeorando pase lo que pase. Detrás de esa pregunta había algo más profundo. No buscaba una cifra. Buscaba esperanza. Había leído demasiadas publicaciones en Internet. Algunas prometían curas milagrosas. Otras aseguraban que, una vez dañados los riñones, ya no había absolutamente nada que hacer. La verdad, como suele ocurrir, estaba en un punto intermedio. Le expliqué que la enfermedad renal crónica no desaparece de un día para otro. Pero también le dije algo que nunca había escuchado. Cada decisión diaria puede influir en la velocidad con la que avanza la enfermedad. No existe un alimento capaz de reparar años de daño. Sin embargo, un conjunto de hábitos saludables puede ayudar a reducir algunos de los factores que siguen ejerciendo presión sobre los riñones. Antonio decidió empezar con algo muy sencillo. No cambió toda su vida en una semana. No siguió dietas extremas. No compró suplementos costosos. Solo comenzó a planificar mejor sus comidas, redujo el consumo de alimentos ultraprocesados y aprendió a identificar el exceso de sodio escondido en productos que antes consideraba saludables. Al principio parecía un cambio insignificante. Pero, después de varios meses, ocurrió algo interesante. No solo se sentía con más energía durante el día. También dejó de depender tanto de la comida rápida cuando salía de casa. Sus controles médicos continuaron siendo fundamentales. Sus medicamentos siguieron formando parte del tratamiento. Pero ahora sentía que también estaba participando activamente en el cuidado de su propia salud. Y eso cambió por completo su actitud. Un día, antes de terminar la consulta, me dijo una frase que todavía recuerdo. Por primera vez siento que no estoy esperando a que la enfermedad decida por mí. Esa frase resume perfectamente el objetivo de este video. No se trata de buscar soluciones mágicas. Se trata de recuperar aquellas decisiones que todavía están en tus manos. Porque, aunque no puedas cambiar lo que ocurrió hace 10 o 20 años, sí puedes decidir qué pondrás en tu plato mañana. Puedes elegir beber más agua si tu médico lo recomienda. Puedes controlar mejor la presión arterial. Puedes mantener la diabetes bajo control. Puedes moverte un poco más cada día si tu condición física lo permite. Y puedes convertir pequeños hábitos en una rutina capaz de acompañarte durante muchos años. A veces pensamos que proteger los riñones exige hacer cambios enormes. Pero, en realidad, las mejoras más duraderas suelen comenzar con acciones muy simples repetidas de forma constante. Y precisamente ahí está el mensaje más importante de este video. No necesitas hacerlo todo perfecto desde el primer día. Solo necesitas empezar. Porque una decisión inteligente tomada hoy puede convertirse en un hábito dentro de unas semanas. Y un hábito mantenido durante años puede marcar una diferencia mucho mayor de lo que imaginas. En la siguiente parte reuniré todo lo que hemos aprendido en un plan práctico de 5 pasos que puedes comenzar a aplicar desde hoy mismo, siempre siguiendo las recomendaciones de tu médico o de un dietista especializado en salud renal. Hemos llegado al final de este recorrido. Y si has visto el video completo, probablemente ya te habrás dado cuenta de algo. No hemos hablado de alimentos exóticos. No hemos mencionado suplementos milagrosos. Y tampoco hemos prometido curas imposibles.
porque la realidad es mucho más sencilla y también mucho más poderosa. La salud de tus riñones no depende de una sola comida. Depende de las decisiones que repites una y otra vez. Cada desayuno, cada almuerzo, cada cena, cada pequeño hábito que mantienes durante meses y años. Ese es el verdadero lugar donde empieza el cambio. A lo largo de este video hemos visto cómo algunos alimentos, elegidos y preparados correctamente, pueden formar parte de una alimentación más favorable para la salud renal. También aprendimos que no todo lo que escuchamos en Internet es cierto. Algunos alimentos que muchas personas eliminan por completo pueden seguir teniendo un lugar dentro de un plan nutricional bien diseñado. Y otros productos que parecen inofensivos pueden contener grandes cantidades de sodio, azúcares añadidos o ingredientes que no ayudan a unos riñones que ya trabajan con más esfuerzo. La información correcta siempre vale más que el miedo. Ahora quiero proponerte algo muy simple. No intentes cambiar toda tu alimentación mañana. La mayoría de las personas que intentan transformar su vida de un solo golpe terminan abandonando pocas semanas después. En cambio, elige un solo hábito. Solo uno. Quizá cambiar ese refrigerio ultraprocesado de la tarde por una opción más natural. Quizá empezar a leer las etiquetas antes de comprar. Quizá cocinar con menos sal y utilizar más hierbas aromáticas para dar sabor. Puede parecer un cambio pequeño, pero los resultados importantes casi siempre comienzan con decisiones pequeñas que se mantienen en el tiempo. Y hay algo más que nunca debes olvidar. La alimentación es solo una parte del cuidado de los riñones. Mantener una buena presión arterial. Controlar la diabetes si la tienes. Dormir lo suficiente. Mantenerte físicamente activo según tus posibilidades. No fumar. Y acudir a tus controles médicos con regularidad. Todo eso trabaja en conjunto. No existe una solución única. Existe un conjunto de buenos hábitos que, sumados día tras día, pueden ayudarte a cuidar tu salud durante muchos años. Si ya tienes enfermedad renal, sigue siempre el plan indicado por tu nefrólogo o por un dietista especializado. Cada persona tiene necesidades diferentes. La etapa de la enfermedad, los análisis de sangre, los niveles de potasio, fósforo o sodio y otros problemas de salud pueden cambiar completamente las recomendaciones. Por eso este video tiene un objetivo muy claro. Informarte. No sustituir el tratamiento médico. Quiero terminar con una reflexión. Tus riñones han trabajado por ti cada minuto de tu vida. Han filtrado tu sangre mientras dormías, mientras caminabas, mientras trabajabas, incluso en los momentos en los que nunca pensabas en ellos. Quizá hoy sea un buen momento para empezar a devolverles un poco de ese cuidado. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser constante. Porque, dentro de un año, tu yo del futuro agradecerá las decisiones que empieces a tomar hoy. Antes de irte, tengo 3 pequeñas peticiones. Si este video te ha resultado útil, déjame un comentario contándome desde qué país nos acompañas, si te sientes cómodo compartiéndolo, cuál fue el mejor consejo que aprendiste hoy. Me encanta leer sus experiencias porque muchas veces inspiran los próximos temas del canal. Si conoces a un familiar o a un amigo que esté intentando cuidar sus riñones, comparte este video con esa persona. Puede que una información sencilla llegue justo en el momento en que más la necesita. Y si quieres seguir aprendiendo cómo proteger tus riñones, cuidar tu corazón y mantener una mejor calidad de vida después de los 60 años, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídate mucho. Y recuerda, las mejores decisiones para tu salud no siempre son las más grandes. Muchas veces son las que decides repetir cada día. Nos vemos en el próximo video.